Buenos días. Vamos a dar la clase de los estados de hipercoagulabilidad. Los objetivos de la charla son reseñar la fisiopatología de los inhibidores de la coagulación, definir los síndromes de hipercoagulabilidad, identificar desde la fisiopatología hacia la clínica los más frecuentes, analizar el síndrome antifosfolípido, sus hallazgos clínicos y de laboratorio, y establecer sus criterios diagnósticos en contexto de su reconocimiento. Recordemos que, a modo de resumen, ante una efracción vascular, un trauma, aparecen los mecanismos de la hemostasia, que son la hemostasia primaria, el compartimiento celular, endotelio y plaquetas, o sea, vasoconstricción y tapón plaquetario. Esto es de inicio, y a las horas de producido el trauma aparecen los factores de la coagulación, ¿sí? O las proteínas de la coagulación, es decir, el compartimiento de proteínas plasmáticas. Estas están representadas a través de una vía intrínseca y extrínseca, separadas a los fines didácticos. Desde el punto de vista fisiopatológico están unidas, se integran a través del factor 10. A modo de síntesis, recordemos que la vía intrínseca se estimulaba a partir del factor contacto. Más allá que intervienen los factores 12, 11, 9 y 8, el más importante y de su reconocimiento en la práctica, a través del tiempo de Quick, a través del KPTT, es el factor 8. La vía extrínseca, ¿sí?, es estimulada a partir del factor tisular, estimulando al factor 7. Este último es el más importante, que se va a explorar a través del tiempo de protrombina o tiempo de Quick. Ambas tienen como finalidad activar la vía final común, los factores 10, 5, 2 y 1, para que la trombina ya activada transforma el fibrinógeno en fibrina, y el factor 13 finalmente estabiliza a la fibrina. Acá tienen representados, ¿sí?, el APTT, que es el estudio de coagulación que investiga la vía intrínseca, ¿sí?, de modo que el APTT prolongado o KPTT, cuando se utiliza el kaolin, su prolongación significa los déficits de los factores de la vía intrínseca mencionados, pero sobre todo el factor 8 es el de más trascendencia. Cuando está el APTT o KPTT prolongados y el tiempo de Quick o protrombina son normales, tenemos una afección básicamente en estos factores de la vía intrínseca que mencionamos. Y siempre hacemos referencia fundamentalmente por frecuencia al factor 8. Mientras que la vía extrínseca, ¿sí?, se va a explorar a través del tiempo de protrombina o tiempo de Quick. El tiempo de protrombina está prolongado cuando hay un déficit, por ejemplo, del factor 7, ¿sí?, y el porcentaje que representa su función está en un 100% cuando el valor es normal de este tiempo de protrombina. Cuando está prolongado el tiempo de protrombina, está reducido el porcentaje, ¿sí? De modo que 60% sería el límite a partir del cual se va reduciendo, y ya es muy patológico por debajo del 60%, indicando un déficit importante del factor 7. Cuando el tiempo de protrombina está alterado, o el tiempo de Quick con el APTT o KPTT normales, significa que hay en general un trastorno, un déficit en el factor 7. Cuando se afecta la vía final común, o el 10, o el 5, el 2 o el 1, cualquiera de ellos, van a alterar tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. La teoría de Virchow, ¿sí?, reconoce que hay factores etiopatogénicos de la trombosis, expresada ya hace más de 150 años, y que propone 3 elementos causales esenciales: los trastornos del flujo, cambios en la pared y alteraciones en la sangre. Las trombofilias, ¿sí?, o estados trombofílicos, o estados de hipercoagulabilidad, son situaciones no esperadas de trombosis. Por ejemplo, si tenemos una paciente con fractura de cadera, postrada, que a su vez tiene un proceso inflamatorio por una celulitis de sobreinfección estando internada, y en este contexto la fractura de cadera, es altamente probable que esta mujer, si le hacemos una ecografía, un Doppler de miembros inferiores, tengamos una trombosis venosa profunda. Esto no es un estado de hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad son los estados donde no es esperada la aparición de un trombo.
ya sea arterial o venoso. Es decir, en qué determinados trastornos tienden a desviar el balance hemostático hacia la deposición intravascular de fibrina, en circunstancias que habitualmente no se provocaría la formación de trombos, ¿sí? Por ejemplo, una mujer de 40 años que desarrolla una trombosis venosa profunda. Cuando interrogamos puede, por ejemplo, tener algún factor predisponente, interaccionando con un subgenoma, el hecho de ingerir anticonceptivos, que a veces pueden despertar o estos procesos genéticos de estados de hipercoagulabilidad. Pero el concepto es que es la presencia de situaciones no esperables de trombofilia, de trombosis. Bien, así como exploramos las vías extrínsecas e intrínsecas, como dijimos, factor vía extrínseca, factor 7, tiempo de protrombina o tiempo de Quick, vía intrínseca, APTT o KPTT si se usa caulín. Recordemos que existen factores, proteínas del plasma que inhiben a esta cascada de la coagulación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que normalmente hay un equilibrio? Al principio, en la primera clase de esta semana, que hay un equilibrio entre la cascada de la coagulación y los inhibidores de la coagulación, entre la fibrinólisis y los inhibidores de la fibrinólisis. Entonces, bueno, esto representa justamente, una vez que se formó la trombina, aparecen el fibrinógeno y la fibrina, aparecen los antídotos, digamos, fisiológicos para contrarrestar la presencia de estos trombos y que no se genere un estado de hipercoagulabilidad. De modo que si faltan estas proteínas que contrarrestan a la cascada de la coagulación, ¿sí? Es decir, si hay un déficit de los anticoagulantes, vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, los más importantes son la antitrombina 3, que inhibe al factor 10 y al factor 2, la proteína C, que inhibe al factor 5 y al factor 8. La liberación, entonces, desde la célula endotelial, a partir del estímulo de la trombina, gatillada por la trombomodulina, activan a la proteína C, para inhibir al proceso de coagulación. Recordemos que hay otras, además de la antitrombina 3, está la proteína S y la proteína C. Son dos más, además de la antitrombina entonces, que intervienen en inhibir la coagulación, cuyo déficit entonces de estos anticoagulantes va a generar un síndrome de trombofilia. Bien, el déficit de antitrombina 3 es una glicoproteína con un peso molecular de 58.000 Dalton que se sintetiza en el hígado y en las células endoteliales. Por otro lado, inhibe la trombina y a los factores 12A, 11, 9 y 10, pero fundamentalmente es antitrombínico. De modo que, por ejemplo, la heparina, que se utiliza como es el anticoagulante por excelencia, incrementa la actividad de la antitrombina 3 y produce un cambio conformacional en la molécula que le permite su unión a las proteasas. El déficit de antitrombina 3, ¿sí?, como elemento regulador de la coagulación, fue confirmado por Egbert, que describió en el año 65 la primera familia con déficit congénito de antitrombina 3 y manifestaciones trombóticas. Este trastorno se hereda de forma autosómica, ¿sí?, y de modo dominante, y por otro lado, este déficit también adquirido se ha observado en un número importante de trastornos como la CID, las hepatopatías, síndrome nefrótico, tratamiento con asparginasa y uso de contraceptivos orales, como el ejemplo que les di anteriormente. Es decir, puede ser hereditario, pero también puede ser adquirido. Y aquí es muy importante. Ya hablamos de la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada, donde se
forma trombina, se activa en forma espontánea la coagulación. Hay mucha trombina y se consume en forma importante la antitrombina 3. Por eso este es el déficit de esta antitrombina en la coagulación intravascular diseminada. Como su síntesis también es hepática, vamos a tener un déficit en las patologías hepáticas. Recordemos que el hígado es el principal generador de los factores de la coagulación, menos el factor 8, los inhibidores de la coagulación. Y en el síndrome nefrótico, ¿por qué les parece que se produce un déficit de antitrombina 3? Porque hay una pérdida de proteínas y sobre todo de antitrombina 3. Se pierde a través del glomérulo afectado. De modo que es un elemento que gatilla un estado protrombótico en el síndrome nefrótico. El uso de la L-asparginasa también activa esta instancia de trombofilia a través de la antitrombina 3. Esto lo vemos nosotros en la sala de inmunosuprimidos. Esta droga, esta quimioterapia, se utiliza en la leucemia linfoblástica aguda. Recuerdo una paciente tratada con L-asparginasa y desarrolló una cefalea y convulsiones. Le hacemos una tomografía de cerebro con contraste endovenoso y constatamos una trombosis del seno longitudinal, ¿sí? Que son lugares de drenaje de algunas zonas venosas del sistema nervioso central. De modo que la L-asparginasa entonces contribuye a la generación de síndromes trombofílicos y es muy importante tenerlo en cuenta en estos procesos neoplásicos. Lo mismo que los contraceptivos orales que desenmascaran situaciones congénitas en el contexto de su uso, porque interactúan con estos genes que facilitan la generación de la inhibición de la formación de antitrombina y predisponen la formación de trombos. Entonces, no todas las personas que toman anticonceptivos orales lo van a desarrollar, sino aquellas que tienen una cierta predisposición. Bien, y el grupo de pacientes con trombosis se ha encontrado una incidencia del 1,1 y 4,5%. Tanto la proteína C reactiva y la proteína S también se sintetizan en el hígado, ¿sí? Y el sistema de la proteína C constituye uno de los principales inhibidores del mecanismo de la coagulación, y su activación se inicia con la unión de la trombina a la trombomodulina, que se encuentra en el endotelio vascular, como ya lo mencionamos en su momento. Entonces, esta proteína provoca un cambio conformacional en la trombina que le permite ejercer su acción activadora sobre la proteína C. Entonces se libera de la superficie endotelial y se une a la proteína S, que es su cofactor. En síntesis, el complejo proteína C activada, proteína S inactiva los factores 5A y 8A, como lo vimos en el esquema anterior. Los déficits de proteínas C y S se heredan al igual que la antitrombina 3, de modo autosómico y dominante. ¿Sí? La trombosis se observó el 2,5% para el déficit de proteína C, 1,3% para S y 0,4% para la combinación de ambos. Pero lo más importante es que los trastornos adquiridos de la proteína C, S o ambos se han observado en la coagulación intravascular diseminada. Hepatopatías severas, todos por los mismos mecanismos que mencionamos anteriormente. Síndromes nefróticos, distrés respiratorio agudo, acá porque hay una actividad inflamatoria importante, ¿sí? Que inactiva, ¿no es cierto?, a la síntesis de estas proteínas. Los posoperatorios o después del tratamiento con asparginasa. Se observó también disminución de la proteína S en algunos pacientes también infectados por el virus del VIH. Recuerden que esta condición, el virus del VIH, es una situación que gatilla o facilita las trombosis a través del déficit de estas proteínas o también
a través del desarrollo de un síndrome antifosfolípido. La resistencia a la proteína C activada, en el año 93, Dalbach comunicó el hallazgo de un nuevo defecto de la coagulación que se caracterizaba por una disminución de la respuesta anticoagulante del plasma a la proteína C activada. Y se considera que este trastorno es el más frecuente asociado con la hipercoagulabilidad. La resistencia a la proteína C activada, este es el más importante. Y se ha observado una prevalencia del 5,5% en pacientes con tromboembolismo pulmonar. El uso de contraceptivos orales está asociado con un incrementado riesgo trombótico. Y la clínica, que es lo más importante que tienen que saber, que la enfermedad tromboembólica venosa es la forma de presentación habitual de estos estados de hipercoagulabilidad primarios. Y las manifestaciones clínicas para los déficits de antitrombina 3, C, S y la resistencia a la proteína C activada son todos similares. ¿Cuál es la clínica? Esto es lo más importante que se tienen que llevar de la clase. La trombosis venosa profunda es la manifestación más frecuente y se presenta alrededor del 90% de todos los episodios trombóticos. Es decir, que independientemente que si bien déficit de proteína C activada es la más frecuente, la resistencia de la proteína C activada es la más frecuente, todos tienen las mismas manifestaciones, ¿sí? Y la trombosis venosa inesperada es lo que va a definir a la trombofilia. La trombosis se presenta habitualmente antes de los 40 años de edad y recurre en la mitad. La arterial es poco frecuente y solo se ha descrito en algunos casos en pacientes homocigotos. Pero recuerden que pueden ser arteriales o venosas, pero obviamente la arterial es mínimamente presente en la clínica y la práctica diaria. Es un criterio bastante generalizado que en estos casos los episodios trombóticos resultan de defectos hereditarios con la exposición a un factor, como les expliqué al principio. Es decir, primero, situación inesperada, con un defecto hereditario sobre al que agregamos algo que facilita, ¿sí? Factores de riesgo, como por ejemplo el uso de contraceptivos. Embarazo hiperperio, un trauma quirúrgico, ¿por qué? Porque el trauma, todo lo que es inflamación, lo mismo que el puerperio, todos estos de inflamación, el reposo prolongado, y el uso de contraceptivos orales, todo ello es un predictor, son factores muy predisponentes unidos a los defectos hereditarios para estados trombofílicos. Y uno de los más importantes, que es el que se tienen que llevar hoy, es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Este es un desorden que se caracteriza por trombosis arteriales o venosas recurrentes. Otra de los criterios clínicos es la pérdida fetal, usualmente recurrente, o muerte fetal intrauterina. Pero además tiene trombocitopenia asociada. Este es un dato muy importante. Es decir, las trombosis arteriales o venosas, la pérdida fetal, usualmente recurrente, o la muerte fetal intrauterina, pero la trombocitopenia también es muy importante. Sumado a anticuerpos positivos persistentemente, que son los anticardioleptina, o sea que actúan contra los fosfolípidos de membrana. También llamado, uno de ellos, anticoagulante lúpico, es decir, el anticoagulante lúpico y los test de anticardiolipina son diagnósticos, es decir, se dirigen contra la proteína de unión fosfolipídica, la beta-2-glicoproteína I y la protrombina. Es decir, este síndrome, ¿sí? Entonces se caracteriza por anticuerpos que se dirigen contra los fosfolípidos de membrana. Algunas tienen más, entonces por eso se lo llama anticardiolipina. Entonces algunos tienen más, como la glicoproteína y la trombina, la protrombina, ¿no es cierto?, sobre los cuales actúan estos anticuerpos. Entonces, el anticoagulante lúpico, ¿sí?, tiene la característica de ser un anticuerpo, ¿sí?, que va a protagonizar una situación de actuar contra los fosfolípidos de membrana también.
El riesgo de ACV, TEP o trombosis venosa profunda en un paciente menor de 50 años de edad es 7 a 8 veces mayor que la población general. El anticoagulante lúpico, ¿sí?, también llamado antifactor 8, tiene como característica prolongar el KPTT, pero es un fenómeno in vitro, porque in vivo produce un incremento de la coagulación. A diferencia de los síndromes hemorragíparos, ¿sí?, los anticuerpos contra el factor 8 o la destrucción del factor 8, por ejemplo, en los hemofílicos, algo congénito, prolongan el APTT o KPTT. Aquí también está prolongado, pero está prolongado por otro mecanismo, porque esta función de anticuerpo contra los fosfolípidos de membrana es un fenómeno que se va a producir in vitro, pero in vivo tienen un mecanismo de estimular la trombosis endovascular. Entonces, el SAF, el síndrome antifosfolípido, puede ser primario o secundario. Es un estado de hipercoagulabilidad con trombos arteriales o venosos recurrentes, pérdida fetal recurrente, trombocitopenia, anticuerpos antifosfolípido y libedo reticular. La libedo reticular es la misma que ven en los estados de shock por vasodilatación capilar, pero acá es producida por fenómenos vasculíticos, ¿sí? Es decir, la libedo reticular crónica se encuentra en las vasculitis y en el SAF es criterio diagnóstico. Entonces, en menos del 1% se presenta un síndrome grave que se conoce como un síndrome antifosfolípido catastrófico. Son trombosis difusas, como recién lo mencionamos, la presencia entonces de estos anticuerpos en el endotelio generan un proceso de trombosis y da insuficiencias múltiples como si fuera un fallo multiorgánico. Con 2 o más hablamos de catastrófico. Y esto es lo más importante que se tienen que llevar, la clínica. Hay un periodo asintomático y un periodo sintomático. En el periodo sintomático tienen episodios de trombosis en la circulación arterial o venosa, y frecuentemente trombosis venosas, trombopulmón y ACV. Otros presentan Budd-Chiari, trombosis del seno venoso cerebral, infarto de miocardio o digitales. Recordemos entonces la balanza entre los mecanismos de coagulación, los inhibidores de la coagulación, los mecanismos de la fibrinólisis y los inhibidores de la fibrinólisis. Clínicamente, entonces, hay trastornos del estado mental, ¿sí?, por la falta de irrigación de todos los parénquimas, en este caso el estado mental, ¿sí? Hay libedo reticulares, muy característica, y tenemos úlceras cutáneas, por el gran depósito en la dermis, ¿no es cierto?, de estos trombos gatillados por la activación del endotelio por parte del factor 8. Tenemos nefropatía y microangiopatía. Disfunción valvular cardíaca e insuficiencia mitral que semeja la endocarditis del Lehmann-Sachs. Bien, acá tenemos una endocarditis verrugosa de Lehmann-Sachs con una vegetación valvular, señalado por las flechas, en una mujer de 52 años con lupus, que murió por una neumonía y neumonitis intersticial. Las vegetaciones no se habían visto por ecocardiografía, aunque el soplo había sido auscultado. En la autopsia se encontró un accidente cerebrovascular. Entonces, a veces estas vegetaciones que son maránticas, o sea, por ejemplo, en el caso de la endocarditis de Lehmann-Sachs, es producida por la presencia del síndrome antifosfolípido, ¿no es cierto? Pero sobre ellas pueden anidar, sobre estas proliferaciones de plaquetas y material fibrino plaquetario, fibrino también celular,
genera a veces, predispone a la sobreinfección. La microangiopatía trombótica también se puede ver a nivel glomerular. Acá mostramos un trombo oclusivo luminal con células, mínima cantidad de células mononucleares perivasculares que infiltran. Este patrón había sido en varios desórdenes incluidos dentro del síndrome antifosfolípido, con estados de hiperviscosidad también asociado, con crioglobulinemias, como también secuelas de la injuria endotelial, como se ve en la esclerodermia, síndrome urémico hemolítico, lupus, enfermedad de Behçet y artritis reumatoidea. La enfermedad pulmonar se puede manifestar con trombos in situ, ¿sí?, por el mecanismo que mencionamos, hipertensión pulmonar, trombosis arterial pulmonar, microtrombos pulmonares, distrés respiratorio, hemorragia intraalveolar, alveolitis fibrosante y síndrome pulmonar postparto. A nivel cerebrovascular tenemos un fenómeno isquémico cerebral y se debe sospechar el SAF o síndrome antifosfolípido en jóvenes con un stroke isquémico sin otro factor para sospechar stroke. Los anticuerpos antifosfolípido fueron encontrados en 255 de pacientes con stroke por debajo de los 45 años. Pequeñas lesiones hiperintensas en los vasos pequeños, es muy característico, y frecuentemente asociado al lupus. Fíjense cómo se ve la livedo reticularis, y el diagnóstico diferencial es con las vasculitis, sobre todo con la panarteritis nodosa, las crioglobulinemias que también precipitan, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en los vasos ante el frío y ocluyen los miembros inferiores, los vasos de irrigación de los miembros inferiores, el síndrome antifosfolípido, la hipovolemia y el shock. Este es un síndrome antifosfolípido catastrófico que, como su nombre indica, afecta 2 o más parénquimas, alterando su irrigación, llevándola a la isquemia, y se llama catastrófico por el tiempo prolongado de patologías que van a contribuir a presentar una alta mortalidad. Esta es una paciente lúpica, ¿sí?, un antifosfolípido secundario, donde tenemos isquemia de miembros, y también había tenido una isquemia intestinal, que fue intervenida por este mismo mecanismo, ¿no es cierto?, por la obstrucción, por la isquemia, perforación del colon derecho. En el laboratorio hay 3 tipos de anticuerpos antifosfolipídicos, por si no les quedó claro lo primero que explicamos. Hay anticuerpos anticardiolipinas, que pueden ser IgG o IgM, y el anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico sí es como un anticuerpo contra el factor 8, de un KPTT prolongado, con trombosis, porque el tiempo del veneno de víbora de Russell, ¿sí?, es el que va a permitir el estudio de este hallazgo que después vamos a explicar. Por otro lado, el anticuerpo vinculado con pruebas biológicas falsas positivas para sífilis, o sea, da una BDRL positiva. El anticoagulante lúpico prolonga el KPTT o APTT, que estudiaba la vía intrínseca, básicamente el factor 8, porque el inhibidor de la coagulación también se denomina inhibidor lúpico, este anticoagulante lúpico. Sería contra el factor 8 y es protrombótico porque actúa como un anticuerpo dirigido contra las células endoteliales, produciendo una activación de la coagulación al lesionar a las mismas.
el tiempo de tromboplastina parcial activado, o APTT, o KPTT, que evalúa la vía intrínseca, evalúa el factor 8, 9, 10, 11, 12, primero, segundo y quinto. ¿Sí? Si el tiempo de quick o protrombina está normal, sabemos que el problema está en el factor 8 o 9, u 11 o 12, porque ya que el 10, el 5, el 2 y el 1 son la vía final común. Recuerden, a título informativo, extraíamos sangre citratada, después se agregaba fosfolípido, caolín y calcio, a partir del cual se mide el tiempo de coagulación. En caso de que el KPTT esté prolongado, se realiza corrección con plasma normal. Si corrige, indica la presencia de una deficiencia de algún factor. Si no corrige, se relaciona con la presencia del anticuerpo, Bien. Entonces, in vitro, mientras se hace la prueba, ¿qué va a pasar? Va a estar prolongado. ¿Pero por qué? Porque el paciente, el suero de ese paciente tiene anticuerpos que van a actuar contra los fosfolípidos de membrana, es decir, y acá justamente contra los fosfolípidos que ponemos en el estudio de coagulación. Entonces no va a coagular nunca, va a estar siempre prolongado. Entonces, in vitro prolonga el KPTT, pero in vivo ese anticuerpo, ¿sí? Produce una trombosis. Si se corrige con plasma, indica una deficiencia de algún factor que contribuyen al KPTT o APTT prolongado. Ahora, si no corrige, se relaciona con la presencia de un anticuerpo. Ahora, este es distinto de lo que sucede con el anticuerpo antifactor 8 o inhibidor lúpico, ¿sí? En el síndrome, que está presente en el síndrome antifosfolípido. Prolongan el KPTT in vitro, ¿sí? Y in vivo produce trombosis. Ese es el concepto que se tienen que llevar. Entonces, fosfolípidos, caolín y calcio, ¿sí? Ya no los vamos a pedir más por ahora hasta que terminemos con la historia del COVID. Entonces, ¿por qué el anticoagulante lúpico prolonga el KPTT si es protrombótico? Entonces, es protrombótico porque actúa como autoanticuerpo contra las células endoteliales, produciendo una activación de la coagulación al lesionar a las mismas. Diagnóstico diferencial puede ser primario o secundario en el contexto de lupus, y otras causas de hipercoagulabilidad congénitas o adquiridas, también son diagnósticos diferenciales. El déficit de proteína C, S, antitrombina 3 y factor 5 de Leiden son otros de los defectos más importantes que vamos a encontrar en la práctica diaria. Y para finalizar, bueno, vamos a ir viendo los diagnósticos diferenciales. El SAF catastrófico, ¿sí? Que se diferencia con la sepsis, con el síndrome de pulmón-riñón, ¿sí? Con la vasculitis sistémica, con la CID, PTT. Bueno, yo les dejé acá estas fotos para que las vayan analizando. Acá tenemos una necrosis, ¿no es cierto?, de los dedos producida por obstrucción capilar en el contexto de una panarteritis nodosa. Esto es una vasculitis.
Esta es como diagnósticos diferenciales, ¿no? Esta es una crioglobulinemia en contexto de un linfoma. Esta es una artritis, una vasculitis por artritis reumatoidea, si bien digo. Y siempre recuerden que hay una microangiopatía trombótica, ¿sí? Que la biopsia muestra un trombo oclusivo luminal con solamente un infiltrado celular mononuclear perivascular. Muchas gracias.